Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, esperando pues que esa presencia pues amorosa del Señor pues venga acompañándonos en un modo permanente, ¿no? Bueno, ayer pues vivimos pues este acontecimiento del padre Guillermo que nos sorprendió, no en lo que natural es de morir tenemos, sino el momento y las circunstancias de la vida, ¿no? Y bueno, nos pone a pensar que la vida es para vivirla todos los días, para tratar de hacerlo bien todos los días y para valorarla y para darle valor también a las personas y a las bendiciones que de Dios recibimos y que al final salimos dejando solo lo que dejamos en los corazones, ¿no? Entonces yo creo que con este deseo de mirar así, en esta perspectiva, a nuestros seres queridos, pues de eso damos esa despedida de acá, de la temporalidad, a la vida eterna de Guillo, del padre Casarín, y bueno, con la firme certeza que desde la casa del Padre acompaña y nos acompaña, ¿no? Hoy tenemos una semilla agustiniana, nos vamos adentrando un poco en un concepto agustiniano muy interesante que se usa sobre todo en escenarios evangelizadores, o en el escenario de la palabra, o en el escenario cuando nos toca hacer las veces de maestro, ¿no? Agustín va a hablar que existe un solo y único maestro en el cual todos somos condiscípulos, ¿no? Esta va a ser como la idea que Agustín va a desarrollar. Vamos a escuchar este hermoso texto y vamos a ver cómo Agustín entiende esto. Cómo Agustín entiende esto del condiscípulo, ¿no? Dice Agustín: lo más seguro, sin embargo, es que tanto yo que les hablo, como ustedes que me escuchan, sepamos que todos somos condiscípulos del mismo maestro. O sea, esta idea tiene que quedar clara, que sepamos todos que todos somos condiscípulos del único maestro. Esto es lo más seguro y conviene que me escuchen no como a maestro, sino como a un condiscípulo de ustedes, o sea que con ustedes hago la caminada cristiana. Consideren pues que se me ha inspirado una preocupación allí donde se dice: hermano, no se hagan maestros muchos, pues todos tropezamos en muchas cosas. Hermanos, no se hagan maestros muchos, porque muchos tropezamos en muchas cosas. Fíjense qué interesante. ¿Quién no temerá si el apóstol dice todos? ¿Quién no temerá si el apóstol dice todos? ¿Cómo continúa? El que no falta al hablar es varón perfecto. El que no falta al hablar es varón perfecto. ¿Quién os hará decir que él es perfecto? Así pues, quien está en pie y escucha, no falta al hablar. Sin embargo, quien habla, aun si no peca, lo cual es difícil, sufre ante el temor de faltar. Conviene, por lo tanto, que ustedes no solo oigan a los que les hablan, sino que además se complazcan de los que temen, de modo que en cuanto decimos de verdadero, ojo, de modo que en cuanto decimos de verdadero, puesto que todo lo que es verdadero participa de la verdad, le alaben a él, no a nosotros. Ojo, le alaben a él, no a nosotros. Donde por el contrario, como hombres tropezamos, levanten pues
a Él su oración por nosotros. Fíjense qué texto interesante, texto bien interesante. Vamos entonces a comentarlo. Miren, un texto corto, pero que presenta unos matices sugerentes para nuestra vida cristiana, concretamente en lo que respecta al ejercicio de la evangelización, o cuando hablamos en nombre de la palabra en la iglesia, ¿no? Nos regala esa versión Agustín hoy del buen pastor atento al maestro, que es quien ilumina, que es quien hace claridad en lo que transmitimos. Si hay algo de verdad en lo que yo transmito, no es por mí, sino por aquel que hace verdad en mí, y yo me dispongo a dejar que salga Él a través de mí, ¿no? Entonces nos deja claro que todos somos condiscípulos del único maestro. Todos somos condiscípulos del único maestro. Es decir, tanto el sacerdote, o sea, nosotros, como aquel que escucha, como los que escuchan en la feligresía, o los que escuchan en las catequesis, o los que escuchan en las diversas formaciones, como aquel que escucha, son todos y somos todos condiscípulos del único maestro. Agustín deja también muy claro, esto es bien interesante, que lo deben escuchar a él como condiscípulo, más que como maestro. Escúchenme a mí como condiscípulo, como alguien que con ustedes hago la caminada cristiana, ¿no? No como maestro, ¿no? Ahora, la segunda idea que sale de este texto es bien interesante. Entender que los maestros también tropiezan y que el fervor y la aceptación del mensaje no se hacen en función de lo que dice el maestro en cuanto maestro, porque el maestro tropieza. O sea, lo que yo digo de verdad, digo verdades, y no lo digo en cuanto maestro, sino en cuanto condiscípulo, en cuanto que sé que tropiezo, porque el maestro tropieza. O sea, los que enseñamos tropezamos. El maestro se equivoca, sino en cuanto persona que habla de la verdad que él dice, hay que acatarlo en la medida que está apoyado en la verdad que es Dios mismo. O sea, yo acepto la verdad de este servidor porque es en el nombre del Señor, porque es la palabra del Señor la que él está transmitiendo, no es su palabra, no es la mía, no es la del Padre Juan Alberto, es la palabra de Dios. Entonces, acatan la verdad que hay ahí, no por mi simple autoridad, porque yo como maestro, querida comunidad, pues tropiezo. Todos seres humanos, todos tropezamos, ¿no? Sino en cuanto que lo que yo digo está inspirado en la verdad que es Dios mismo, ¿no? Pero aquellas cosas que no estén inspiradas en la verdad, que provienen de nuestra naturaleza humana como maestros, de nuestros aprendizajes, ¿no? No se escuchan, pero son motivo de oración. Ustedes oran por nosotros, ¿no? Ahora, y es bien interesante para ir redondeando la idea, le pide a quienes le escuchan que se compadezcan de aquellas cosas que no salen de la verdad o que no terminan siendo inspiradas por Dios, pues en cuestión de maestros no hay perfectos. Y por eso el maestro también tropieza y se equivoca y pide que en la equivocación se levante la oración por los maestros para que puedan seguir haciendo su trabajo, para que sean receptivos a la verdad. Esto es muy interesante. Nos damos cuenta entonces de un Agustín que coloca la fuente suprema del saber y del conocimiento en Dios mismo. Para evitar, esta parte me parece que es muy importante y con esto termino, para evitar el amor excesivo al prestigio y a la vanagloria, para evitar subir en el pedestal a nadie, y queda claro que la grandeza del otro no es por él, es Dios que se hace grande, es Dios que se hace grande en él. Dense cuenta que nosotros a veces tenemos mucha tentación
de colocar en un pedestal a las personas, porque son muy elocuentes, porque hablan muy bien, en fin, por muchas cosas. Dice, no coloques en un pedestal a nadie. El único maestro es Él. Y si yo digo algo de verdad, escúchenlo no por mí, sino porque de pronto Dios me usa como instrumento para esto. Pero oren por mí porque yo me equivoco, igual que ustedes, y con ustedes hacemos la vida cristiana, ¿no? Entonces el gran predicador agustiniano no es porque sea una lumbrera académica, que sí es importante el estudio, y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar y de foguearnos en escenarios de estudio, qué bueno, ¿no? Pero no es por eso, sino porque Dios se muestra más, Dios se muestra un poco más en estos personajes. O sea, es una fortaleza de Dios y no de las personas. Esto es bien interesante, bien interesante. Es una fortaleza de Dios y no de las personas. Nosotros somos dóciles a dejar que Él transmita y que Él insinúe en el oído y en el oído del corazón y en la mente esa palabra para transmitir. Pero es el maestro interior, aquel que en la oración escuchamos, y es aquel a quien tendremos que dar gloria. Es una mirada muy conveniente en tiempos donde damos mucha importancia a los líderes que al mismo Dios. A veces esas personas que confunden, a veces yo les digo, qué cosa tan tremenda cuando se dejan guiar por los líderes de una comunidad, y a veces equivocados, y toman decisiones equivocadas y siguen los líderes y no a Cristo. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿No? Esta semana venía una señora a hablar conmigo. Hay unas comunidades que están llegando acá de unas mujeres que se hacen sacerdotes, que celebran Eucaristías. Pues hombre, de entrada esto no es católico, ¿no? Y sin embargo el problema es la confusión que hay, el engaño que hay detrás de todo esto, ¿no? Colocamos personas en los altares, ¿no? No, todos seres humanos nos equivocamos, todos seres humanos somos perfectibles. Yo le pido a Dios pues que nos haga con discípulos en Él para escucharlo a Él, para que de nosotros salga Él, para que tengamos esa maravillosa síntesis de San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando es Cristo quien vive en mí y cuando dejo que Él habite en mí y gobierne en mí, salen de mí cosas muy buenas. Cuando sale Juan, cuando salimos nosotros con nuestro montón de fragilidades, cuántos errores cometemos, pero cuando es Él al que dejamos salir, porque Él nos configura, pues entonces salen cosas muy maravillosas. Pidámosle pues a Dios que escuchemos todos el maestro, al maestro que está en la palabra, al maestro que se nos da como alimento en la Eucaristía, al maestro que se nos da en los sacramentos. Y oremos unos por otros para que en el ejercicio de la evangelización brille Cristo y no nosotros, y que nosotros brillemos pero con la luz de Cristo, que no es la nuestra. Un gran abrazo, bendiciones para todos los que escuchan esta transmisión de la Semilla Agustiniana. Un saludo muy, pero muy, muy especial a mi querido Andrés Avendaño Valderrama. Hace mucho tiempo que no te veía por ahí y me da mucha alegría, del que tengo un grato recuerdo, un gran hombre, un hombre de una vida cristiana interesantísima. Para ti un gran abrazo, un abrazo para ti, Bertica, por estar siempre ahí. A mi querida gran amiga Albayanet Villamil, un abrazo para ti, para tu familia, esperando pues que todo transcurra en la voluntad del Señor. Para todos de verdad, seguimos este camino. Ya llevamos más de un año en esta Semilla Agustiniana diaria. Y bueno, y la idea de ella es precisamente eso, que como que vamos creciendo un poco en ese
Agustín, maestro de interioridad, porque está a la escucha de la palabra. Es un gran abrazo, nos vemos Dios mediante a las 2 de la tarde en la Santa Eucaristía. Ahí estaremos orando esta semana, pues el novenario del Padre Guillermo Casalín, el novenario también de la señora Alicia Sandoval y de la señora María Ramos, la mamá de nuestro hermano Moisés Cedillo Ramos, por estas familias. Que el Señor nos acompañe. Para ustedes unas gran bendiciones, un saludo muy, muy especial, Carlos Andrés, para tu mamá, mi querido ahijado, te quiero y te aprecio mucho, muchacho. Para adelante es para allá. Albayanet, Dios te guarde. Un gran abrazo, bendiciones.